Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la primera epístola de San Juan. Primera de Juan, empezaremos en el versículo 5 del capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Seguimos en el capítulo 2 hasta el versículo 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hoy vamos a estudiar estos versículos, son muchos, así que vamos a hacer como un resumen, no vamos a entrar en detalles de cada uno de los versículos. Pero si nos acordamos bien, la semana pasada empezamos las predicaciones aquí en la primera epístola de Juan y hablamos mucho del contexto cultural, histórico, que estaban allí cuando Juan escribió esa carta, a finales del primer siglo, el año 100, más o menos. Y la iglesia allí, en aquel entonces, estaba pasando por ataques de falsos maestros. No sé si os acordáis, había ya allí un montón de herejías. Y enseñaban algo que no era el evangelio enseñado por Cristo. Y una de las falsas enseñanzas que encontramos allí tuvo que ver con la naturaleza de Cristo. Y ellos, como tenían mucha influencia de la cultura griega, empezaron a mezclar la cultura con el evangelio. Entonces decían que un Dios no puede tener una naturaleza humana, carnal. Principalmente eso de pecado, de sufrir dolores, tal, eso no es algo de Dios. Y vemos el daño que estaba haciendo en la iglesia en aquel entonces. Y por no creer que Dios podía encarnarse, tampoco creían en la reencarnación. Entonces, para ellos era algo muy importante y muy difícil comprender cómo después de morir vamos a reencarnar. Si el espíritu es la parte buena y la carne es mala, pues morir es la liberación del espíritu. ¿Por qué la reencarnación? Y había ahí una dualidad, ¿no? Una división entre dos mundos, como una separación entre lo que se hace en la carne y lo que es el espíritu. Algunos creían que el pecado que se comete en la carne se queda en la carne, así que no influye en mi salvación, en mi espíritu, pues lo que importa es el mundo espiritual que está por encima de todo eso.
no el físico. Esas eran algunas de las creencias de la gente que estaba allí y algunos de los cuales el apóstol Juan estaba predicando. Si la carne no es importante, ¿por qué cuidar del otro, de las necesidades del otro? No, eso no es nada importante para la religión. O sea, vamos a buscar solamente lo que es espiritual. Y estaban dividiendo el mundo en dos esferas. El mundo de arriba, de las ideas, de la perfección, de la espiritualidad, y el mundo de aquí de abajo, que es el reflejo simplemente imperfecto de las ideas. Y para estos falsos maestros, el conocimiento que llevaba a la iluminación que ellos creían, no era enseñado por Jesús, sino que cada uno que tenía sus herejías en aquel entonces, tenía su propio líder, y ese tenía una revelación especial que enseñaban un grupito muy pequeño, y ese grupo sí que llegaba al conocimiento de lo que era la parte espiritual y todo lo que ellos creían. Y por eso el apóstol Juan empieza diciendo que, mira, lo que hemos visto desde el principio, lo que nuestras manos tocaron, lo que vieron nuestros ojos, eso os anunciamos. O sea, está diciendo que no podemos desechar todo lo que viene detrás. No podemos desechar el Antiguo Testamento. Tenemos que comprender el Antiguo a base de lo que Jesús nos enseñó, porque Él vivió, habitó entre nosotros. Y hablamos la semana pasada que el propósito principal de la carta era para que los creyentes supiesen que tienen la vida eterna, que es lo que encontramos ahí en el capítulo 5, versículo 13. Y para eso habían pruebas de una fe verdadera. Porque delante de tantas enseñanzas falsas, el apóstol Juan quiere decir, mira, tenéis que tener por lo menos algunas señales de una fe verdadera, genuina. La primera prueba, si uno no cree que Jesús es el Cristo que se encarnó y su sacrificio en la cruz es lo único que le puede salvar, entonces no tiene la verdad. La primera prueba, doctrinal. La segunda es la prueba moral. Si uno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso, no conoce a Dios. Esa es la prueba moral. Y la tercera prueba, para que reconozcamos que tenemos una fe verdadera, es la social. La social es de amar al hermano, ¿no? La moral es de obedecer la ley, que dice aquí en este texto. Si uno dice que ama a Dios y no le obedece, no guarda sus mandamientos, como hemos leído, es mentiroso. Esa es la prueba moral. Entonces son tres, ¿no? Doctrinal, moral y social. Y hoy vamos a utilizar estos tres aspectos de la carta para analizar el texto que nos corresponde. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el propósito es que tengamos eso muy claro en nuestra mente para analizar también los demás textos de la carta. Eso es muy importante. Entonces, la preocupación aquí del apóstol Juan hoy puede ser la misma que la nuestra. Lo que quiero parecer a los demás es de hecho lo que está dentro de mi corazón. O sea, mi discurso es coherente a mi práctica, a cómo vivo, a la forma como vivo. Y para contestar a esas preguntas vamos a empezar a reconocer en nosotros si de hecho podemos tener esa tranquilidad de disfrutar del gozo de la salvación. Pero para eso vamos a analizar primero la prueba doctrinal. Y los niños tienen allí un dibujo un poco raro, ¿verdad? Que tiene una abuelita, o puede ser una señora, o una jovencita. Está ahí, es una sola imagen, pero se puede ver una cosa u otra.
Claro, después de colorear ya es más fácil ver solamente a una, pero ahí hay dos imágenes en una sola. Y lo que tenemos que aprender, niños, Dios quiere que vivamos exactamente igual a lo que creemos. No podemos parecer algo que no somos. No podemos aquí delante de los amiguitos de la iglesia ser un buen chico y hablar solo cosas buenas, y delante de los demás allí en el cole tener otra forma de actuar. Nuestras actitudes deben reflejar la ley de Dios. O sea, tenemos que vivir de acuerdo con la ley, tenemos que amar de la misma manera como amamos a Dios y hemos sido amados por Dios. Y por eso es importante reconocer primero que no se puede creer en otra cosa aparte del sacrificio de Cristo para que tengamos la vida. Eso es muy importante, niños. Tenemos que aprender las doctrinas, pero tenemos que aprender también que la ley está para que la cumplamos. Porque uno que dice que ama a Dios, pero luego hace lo que le da la gana, eso no es amar a Dios. Y luego, si digo que amo a Dios y no amo a mi compañero de aquí, pues, ¿cómo voy a decir que amo a Dios? Y es por eso que ahí hay una imagen un poco rara, con dos imágenes a la vez. Tenemos que aclarar quiénes somos para que no tengamos dudas de lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que vamos a ver si pasamos con la prueba doctrinal para que tengamos esa salvación. Hay muchos hoy en día que dicen, mira, Dios es amor. Dios ama a todos. Así que seguro que no va a dejarme que me vaya al infierno. Si Dios es amor. Luego hay otros que dicen, mira, estamos en el siglo XXI. Así que hay que modernizar un poco la ley de Dios. No podemos quedarnos con esas leyes antiguas aquí. Tenemos que adaptarlas a nuestro contexto. Son mentiras de nuestros días. Otros, como aquí en el colegio, aquí al lado, que hacen un resumen del Evangelio y dicen que el Evangelio es Dios, en realidad lo que quiere es que tengamos una vida muy buena. Y ya está, no quiere nada más de nosotros. Esas son las mentiras que escuchamos nosotros cada día. En el contexto del apóstol Juan, decían que lo que se hace en la carne no influye en el espíritu. Qué guay, ¿no? Qué bien. O lo que tienes que saber para la salvación es algo tan escondido, es algo de un grupito muy especial, solo ellos saben, nadie más. Y para acceder a ese conocimiento hay que formar parte de un grupito especial porque la revelación es tan importante y tan exclusiva, solo ellos la tienen. Si enfocamos todas esas diferentes mentiras más a lo que vamos aquí, podemos resumir todas esas posibilidades en una sola pregunta. Mucha atención. ¿Puedo basar mi fe para mi salvación en lo que me parece bien y así tener la seguridad de mi salvación? ¿Da igual en lo que base mi fe? La respuesta es no. No da igual. Por eso el apóstol Juan empieza su carta diciendo que lo que anuncia no es algo que le ha parecido bien, que le cayó fenomenal, o que a él y solo a él se ha revelado. No, él anuncia lo que era desde el principio, lo que los ojos, no solo los suyos, sino de los demás apóstoles, también vieron. Sus manos y las de los apóstoles también palparon. Y aquí en el versículo 5, el primer versículo de nuestro texto, repite que anuncia el mensaje que ha oído de Jesús. Y allí sabemos que la lucha estaba en contra de los docetistas, unos herejes que no creían en la naturaleza humana de Cristo.
La lucha que ellos tenían estaba en contra de los que enseñaban que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente del Nuevo. O algunas de las herejías que hemos citado hoy en la introducción o en la semana pasada. Pero él empieza hablando que su anuncio está basado en lo que era desde el principio. Él anunciaba a Jesucristo hombre. Y si su anuncio era Cristo, ¿cómo desechar algo que el propio Cristo había enseñado? Como por ejemplo la cantidad de veces que Jesús citó el Antiguo Testamento. Nadie puede venir aquí y enseñar algo diferente de lo que está revelado en las Escrituras y pensar que puede ser salvo por medio de eso. Si uno quiere seguir sus propias ideas, incluso de lo que es el Evangelio, no hay problema. Adelante, hay libertad. Pero no confundamos la libertad de creencia con la idea que somos todos salvados por Dios sin que nuestra fe esté basada en su propia revelación. Tenemos libertad, pero no podemos salir de aquí seguros si basamos nuestra fe en lo que nos da la gana. Y podemos pensar, ¿no? Bueno, Rafa, no seas tan ahí exigente. Ellos estaban en el primer siglo. Estaban ahí luchando para conocer las doctrinas de Cristo, ¿no? La cristología. Y están casi, ¿no? Están ahí. Pero no es así. Dice el apóstol que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Mis hermanos, solo hay dos caminos. O estás en la verdad, en la simple y pura, o estás en la mentira. No hay entre la luz y las tinieblas tonos de grises. No hay. O hay luz o hay tinieblas. Y vemos aquí en el versículo 10, por ejemplo, de nuestro texto, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, la herejía que había allí, que un salvo, después de encontrar la salvación, algunos creían que ya no pecaba. Mira qué bien. Después de la salvación, pues yo ya no peco. Y esa herejía no les hacía buscar la santidad, todo lo contrario. Les daba excusas para que siguiesen ahí pecando sin ningún problema. Ahora, si la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado y destituidos estamos de la gloria de Dios, escuchar a uno decir que no es tan malo como solemos escuchar en nuestro día a día. Mira, yo no soy tan malo, así que merezco el cielo. Si creemos en eso y aprobamos esas ideas, hacemos a Dios mentiroso, porque Él dice en su palabra que todos somos pecadores. Ahora, decir que un cuerpo peca pero el alma no, eso para nosotros suena un poco más raro. Es querer parecer algo que en realidad no lo somos. Sabemos que el pecado viene de dentro. Y así pasa con cada una de las doctrinas que gobiernan la fe cristiana. A veces pensamos que Dios tiene que aceptar mi forma de pensar, porque Él es Dios y Dios es amor. Así que Él tiene que aceptar como yo creo. Pero si su palabra enseña algo diferente, en realidad lo que pensamos es una mentira. Y nosotros podemos seguir pensando en esa idea de, mira, yo creo, conozco aquí, yo sé que hay textos difíciles de interpretar y a lo mejor es aquí, ¿no?, donde tenemos nuestra libertad para interpretar a nuestra manera. Mis hermanos, hay textos difíciles, como por ejemplo textos que no aparecen muy a menudo, de temas que no aparecen muy a menudo, como el milenio.
Y por eso hay tantas interpretaciones diferentes. Pero os pregunto, ¿alguien aquí tiene duda que la palabra dice que aquí está la palabra de Dios? Yo creo que nadie aquí. ¿Alguien tiene duda que es por medio de la fe en Jesucristo que somos salvos? Yo creo que puede que no creas en eso, pero que está escrito y está muy claro, no tenemos dudas. ¿Sabemos que solo Cristo puede perdonarnos nuestros pecados? Sí, por lo que está escrito está muy claro, no hay dudas. Sabemos cómo que Jesús nació de la Virgen María, fue el hijo primogénito, no el unigénito de la Virgen. Creció, dio pruebas de que gobernaba sobre la naturaleza, perdonó pecados, sanó a personas, murió en la cruz, resucitó al tercer día, apareció a sus discípulos. ¿Alguien tiene duda de que eso está en las Escrituras? Pues yo creo que nadie de nosotros. Podemos no creer, pero que está, está. Entonces, por esa razón, no podemos decir que somos salvos si creemos en algo que no nos enseña las Escrituras. Si yo vengo aquí delante de vosotros y digo que hay otra forma de salvación que no es exclusivamente en Cristo, ¿qué haríais? Vosotros que estáis ahí. Espero que por lo menos juntara 2 o 3 y exhortarme. O no, sin agresión física, ¿no? Solo verbalmente. Pero hay una creencia en nuestra cultura que dice que la tradición tiene la misma importancia e inspiración que las Escrituras. ¿Ya habéis escuchado eso? Aquí, donde vivimos nosotros, hay gente que cree que la tradición de la Iglesia tiene la misma importancia que las Escrituras. Incluso el obispo llamado de Roma, Pío XII, en 1950 lo deja muy claro en una de sus encíclicas. Si queréis leerla, la tengo. Y allí, los que creen así, creen que, por ejemplo, si uno ha sido bautizado en la iglesia, pues ese ya es salvo. Porque el bautismo es el perdón de los pecados. Entonces hay mucha gente por las calles, cree que es un salvo, porque ha sido bautizado. Por esas mismas tradiciones hay gente que cree que por las buenas obras, pues son salvos, porque son buenas personas. Caminan por las calles tranquilos, creyendo que son salvos. ¿Y qué haremos con ellos? ¿Cómo hablar de Cristo, de las Escrituras? Podemos decirles, pues entonces, quedaos tranquilos, ¿no? Porque si ya creéis que sois salvos, tenéis fe en eso, pues ya está. No es así. ¿Cuál es la prueba doctrinal que nos garantiza la salvación? La prueba doctrinal es creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aquel que cumplió la ley y murió en nuestro lugar. No hay otra. No hay otra. Esto es porque estamos hablando de la prueba doctrinal para nuestra seguridad en la salvación. Si no basamos nuestra fe en eso, no podemos tener una verdadera seguridad que un día seremos salvos. Y vamos a ver que esa tesis aparece una y otra vez en la epístola de Juan. Pero además de la prueba doctrinal, ahora la seguridad de la salvación también se prueba por el test moral. Y nos llama la atención aquí en este texto la cantidad de condicionales que hay allí. No sé si podéis ver, pero casi en cada versículo aparece el sí. Sí eso, sí el otro, sí. Y lo que el autor nos advierte
es de una vida que tiene un discurso muy bonito, pero que los hechos o la forma como andamos corresponden a algo diferente. Decir que tenemos comunión con Dios, pero no obedecer sus mandamientos, es mentira, así de claro. Encontramos aquí en el versículo 6 que dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si saltamos ahí al capítulo 2, versículo 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y repite otra vez en el versículo 6, dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. La característica de un verdadero creyente no está en lo que él dice, sino cómo anda o lo que hace. ¿Cómo voy a decir que tengo comunión con la luz si ando en tinieblas? En otras palabras, ¿cómo es posible decir que conozco a Dios, que tengo una relación personal con Él y no guardar sus mandamientos? Una de las enseñanzas de los falsos profetas en aquel entonces era que después de la conversión no pecaba, como ya hemos dicho, pues lo que creían es que el espíritu estaba completamente renovado, o sea, inmune a todo lo que venía del mundo. Si decimos así, pensamos que es una idea un poco incomún para nosotros. Pero hoy este problema aparece, por ejemplo, cuando encontramos a creyentes que casi siempre están dispuestos a cumplir todas las exigencias espirituales, pero casi nunca están dispuestos a ser transformados por la palabra de Dios. O sea, hay una división entre lo que de hecho hay dentro en mi corazón y mis prácticas. Y al final todas esas formas falsas de espiritualidad revelan que el discurso o lo que se quiere enseñar no cuadra muy bien con los hechos. Por ejemplo, lo que estaba hablando a los niños ahora mismo, ¿no? Delante de nuestros amigos creyentes, ya os digo, no solamente el discurso, sino los hechos. Nuestras actitudes son piadosas. Y cómo llama la atención, ¿no? Estos hermanos tan piadosos, que oran tanto, que hablan tan tranquilamente. Ahora, cuando estamos juntos aquí en santidad, somos los primeros a identificar los fallos, los pecados de los demás. Pero en nuestra vida preferimos no comentar sobre nuestra privacidad. Discutimos teología porque conocemos un montón. Estamos dispuestos a hablar aquí del contexto del apóstol Juan y qué maravilla. Pero obedecer la ley en nuestra vida privada, eso no. Decimos, perdona, aquí en mi vida privada puedo ser yo mismo. Incluso utilizamos excusas muy piadosas, que decimos, obedecemos, pero a mi manera, ¿no? Tengo libertad. Y para ilustrar un poco de lo que estoy hablando, podemos acordarnos de la historia que hemos leído hace poco, la historia del rey Saúl y sus ganas de obedecer a su manera. Podemos abrir ahí en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. ¿Y qué estaba pasando allí? Dios envía al profeta Samuel a Saúl y le dice que por el hecho de que los amalecitas no habían tenido misericordia con el pueblo de Dios, ahora serían castigados con la destrucción total, pero total. Saúl tenía que reunir su ejército, caminar hasta allí y destruir a todo lo que había en el pueblo. Y Saúl lo hizo.
reunió el ejército, puso emboscada, derrotó a los amalecitas. Pues bien hecho, Saúl, muy bien. Pero, y casi siempre hay un pero, pero Saúl y el pueblo perdonó al rey de los amalecitas y también a lo mejor de las ovejas, del ganado, de los carneros, como dice el versículo 9 del capítulo 15. ¿Qué hizo Dios? Envió a un mensaje a Samuel y Samuel se acercó a Saúl para exhortarle. Y hay aquí una de las ironías más fuertes que veo de las escrituras, que él se acerca a Saúl y le pregunta, ¿no? Oye, ¿has hecho todo lo que Dios te ha mandado? Y Saúl dice, pues sí, claro. Y Samuel le pregunta ahí en el versículo 14, pues, ¿qué válido es ese de ovejas y bramido de vacas que oigo con mis oídos? O sea, ¿has obedecido? Pero es que escucho animales aquí. Y allí, fijaos en eso, allí viene la explicación para no haber hecho exactamente como Dios había ordenado. El versículo 15 dice, de Amalek los han traído porque el pueblo, él no, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. No mi Dios, tu Dios, pero lo demás destruimos. Si saltamos ahí al versículo 22 y 23 de ese capítulo 15, Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el versículo 23 nos enseña la importancia de la obediencia a la palabra. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, idolatría es la obstinación. Y viene el castigo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Sabemos que esa fue la última palabra que dijo Samuel a Saúl. Después de ese momento, Dios no se reveló más a Saúl. Y conocemos la historia que viene un poco más adelante, que es muy triste, que habla del castigo de Saúl. O sea, obedecer a su manera, de acuerdo con esa historia, es lo mismo que desechar la palabra de Dios. Uno puede decir que quiere hacer lo mejor, pero si no obedece lo que está en la palabra, si no guarda los mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, en esta mañana, al evaluar lo que hay dentro de ti, ¿cuál es el deseo que hay en tu corazón por obedecer a Dios? Nosotros nos fuimos a una conferencia hace un par de meses y el pastor que estuvo allí nos dio una ilustración que decía algo parecido. Dijo que por muy lejos que estemos de cumplir toda la ley de Dios, cuando miramos dentro de un verdadero creyente, después de pelar, ¿no?, y sacar todas las capas, lo que miramos dentro es el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Y por eso es importante la prueba moral en nuestras vidas. Por eso dice las Escrituras que por el fruto se conocerá el árbol. Si Dios es luz, aquellos que caminan en la luz son alumbrados ahora por Él. Y en sus caminos ya no quieren equivocarse. Cuanto más nos acercamos a la luz, más evidente es nuestro pecado, aún lo más pequeño. Y esa luz echa fuera todas las tinieblas de nuestra vida.
aunque encontremos informaciones doctrinales y también la social, que hablaremos enseguida. El enfoque de todos estos versículos que hemos leído hoy está en el cambio moral, en actuar de acuerdo con lo que debemos, en obedecer. Tanto que el versículo 6 del capítulo 2 dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, mis hermanos, no es hablar lo que él habló. No es el discurso bonito. Aquí somos exhortados a andar como Cristo anduvo. La presencia de Dios debe disipar las tinieblas de nuestra vida. Tener a Dios presente cada día con nosotros implica el estar abierto a lo que Dios tiene para cambiarte, para limpiarte. Ahora, si tus actitudes manifiestan el deseo en conocer la ley de Dios y obedecerla, pues esa es la prueba moral de que tienes la salvación en Cristo. Y como os he dicho, solo de paso, vamos a hablar de la prueba social, porque ella casi no aparece aquí en estos versículos. Y vamos a tener muchas oportunidades de hablar a lo largo de la carta. Pero habla aquí también del amor al prójimo. La semana pasada hablamos un poco de ese tema porque encontramos allí la palabra koinonía 2 veces, que es comunión, que aparece ahí en el versículo 3. Y en el texto de hoy también nos aparece aquí una vez en el versículo 7. Y aunque este no sea el punto principal de estos versículos, merece la pena por lo menos comentar. Y aquí, si nos fijamos bien, esa comunión, esa koinonía, aparece porque es una consecuencia de andar en la luz. Y eso me ha sorprendido. No sé si a vosotros también. Porque podríamos esperar que la consecuencia de uno que ande en la luz es tener comunión con Dios, que es luz. Eso sería lo normal, lo esperado. Pero no es lo que quiso enfatizar el apóstol Juan aquí. Él dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y he cogido una frase de un comentarista que dijo que no hay verdadera comunión con Dios que no se exprese en la comunión con otros creyentes. Voy a repetir, no hay una verdadera comunión con Dios que no se exprese en una comunión verdadera con otros creyentes. Y eso es lógico, ¿no? Incluso si el resumen de los 10 mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, sería incoherente decir que ama a Dios y no amar al hermano. Pero como os he dicho, ese no es el enfoque de estos versículos que hemos leído hoy. Y vamos a tener esas oportunidades para hablar en otros textos que van a tocarnos más adelante. Pero no podemos dejar de ver que la comunión con Cristo nos trae también una comunión con los hermanos. Si tienes gozo en esa comunión con el hermano, si amas a tu hermano, esa es una de las 3 pruebas que el apóstol Juan utiliza para que uno tenga la certeza de la salvación. El problema es que después de hablar de cada una de esas 3 pruebas, de la fe verdadera, de lo que nos está anunciando el apóstol Juan, puedes llegar aquí al final a esa conclusión de que tu fe a lo mejor no está basada exclusivamente en Cristo. Puedes todavía estar luchando con aquella idea de que eres una buena persona y por eso la salvación es una recompensa de tus hechos. Puedes pensar ahora mismo que por el hecho de que Dios es amor, que solamente los muy malos van al infierno. Incluso a lo mejor
ni crees que hay un infierno, que exista el infierno. Hoy Dios te da la oportunidad, una vez más, para escuchar la única forma de alcanzar la salvación. Y repito las mismas palabras del apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Su preocupación aquí estaba completamente en la salvación de aquellos que estaban bajo su liderazgo espiritual. Y al final eso es lo más importante. Aquí entre nosotros oramos por trabajo, oramos por mantenimiento de nuestros hogares, oramos por salud, como hemos orado, que hay gente estornudando. Oramos, y hay gargantas ahí que están con una voz así, ¿no? Fuerte. Oramos por todo eso, pero lo más importante es que reconozcamos que somos salvos, que estamos en Cristo. Nuestra preocupación tiene que estar enfocada en la vida eterna. Y esa vida eterna solo es posible por medio de la fe en Cristo. Y más, ella no se manifiesta solamente por medio de una base doctrinal. Puedes que hayas comprendido todo el plan de salvación, pero evaluando ahora mismo tu vida, puedes ahí encontrar pecados que todavía no te has arrepentido. Peor todavía, puedes que encuentres pecados que te enorgullecen. Puede que conozcas todas las doctrinas, pero a lo mejor en esta mañana, evaluándote a ti, no hay en ti el deseo en obedecer la ley de Dios. Porque lo que quieres es obedecer, pero a tu manera. Evaluando tu vida. O entonces es posible que no tengas claro el hecho de que la consecuencia natural de andar en la luz es tener comunión con los hermanos. A lo mejor no te apetece tener esa comunión con los demás hermanos. Ejercitar los mandamientos mutuos, eso de amar los unos a los otros, exhortar los unos a los otros. Nada de eso. Es posible que hayas llegado a ese punto y digas, de esas 3 pruebas de la verdadera salvación, no tengo ninguna de ellas. La palabra de Dios no nos deja sin esperanza. Ella nos dice que debemos andar como Cristo anduvo, es verdad, pero eso nos trae gran responsabilidad. Pero también nos dice que al encontrarnos en una situación de pecado, de desesperación por ver que no podemos hacer lo que deberíamos, una situación que nos trae dudas sobre nuestras creencias a lo mejor, o si no amamos al prójimo como a nosotros mismos, ni mucho menos. Si estamos así de lejos de todo lo que nos enseña el texto, no podemos quedarnos allí congelados en esa angustia y en ese infierno que nos consume. Si hoy hemos identificado fallos en nuestra creencia, fallos en la obediencia de la ley o la falta de amor al prójimo, Dios nos dice por su palabra que hoy, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si piensas en esta mañana que alguien que busca satisfacer la voluntad de Dios nunca peca, eso no es verdad. Pero lo que sí es verdad es que si andamos en la luz, no buscaremos ocultar nuestro pecado a Dios. Y los que no intentan parecer lo que no son, Dios nos promete que siempre habrá una reconciliación con Él, esperándonos. Y esa reconciliación no solamente te perdona, sino que te limpia de toda maldad. Hay 2 efectos aquí maravillosos: perdonar lo que ha pasado y limpiar para que no pase más. Y por eso la reacción
a la exhortación, cuando eres exhortado, tu reacción habla mucho de lo que está lleno tu corazón. En la historia de Saúl hemos visto que él presentó sus motivos por haber hecho como le parecía bien. Y no hubo misericordia para él. Sin embargo, si conocemos la historia, no hemos leído hoy, pero David, el siguiente rey, se equivocó un montón. Pero cuando fue exhortado por el profeta, se arrepintió, se cayó y cambió. Y ese encontró misericordia. El rey David que nos escribió que Dios no despreciará al corazón contrito y humillado. Mis hermanos, delante de Dios siempre hay nuevas oportunidades para un pecador arrepentido. El sacrificio de Cristo es suficiente para restaurar todo el universo. Como dice el versículo 2 del capítulo 2. Ahí la palabra es cosmos, todo el universo. Pero ese sacrificio solo es eficaz en la vida de aquellos que confiesan sus pecados arrepentidos. Y todo ese poder que leemos aquí, que encontramos aquí, todo ese poder para perdonar está disponible para aquellos que tienen a Jesucristo como el justo abogado. Ahora, queremos andar en la luz, pero nos equivocamos. Para que un Dios santo nos acepte, alguien tuvo que pagar nuestra deuda. Y por eso Cristo no es solamente el abogado el que va a hablar allí delante de Dios, sino que también es la propiciación, o sea, la expiación, el pago por nuestros pecados. Él es el sacerdote, también es el Cordero. Él provee todo lo necesario para la salvación de aquellos que creen en Él. Aquel que ha actuado con rectitud, aquel que es justo, murió por ti, que no has actuado con rectitud, que no eres justo. Y ese perdón que encontramos en Él, como vemos aquí, es una fuente inagotable de vida y de santidad. Ahora, ¿qué prefieres? Tienes que encontrar la decisión ahí dentro de tu corazón. Salir de aquí presentando tus motivos para tus decisiones. Equivocarse en tus propios caminos y no recibir misericordia. O confesarte delante de Dios, reconocer tus pecados, pedir perdón creyendo en ese regalo que hemos recibido de Cristo y salir de aquí reconociendo la misericordia en tu vida. Esas son las preguntas que cada uno de nosotros va a tener que contestar. ¿Quiero seguir en mis propios caminos, obedeciendo a mi manera, creyendo a mi manera, amando a mi manera? ¿O voy a obedecer a Dios, creer en lo que ponen las Escrituras, obedecer sus mandamientos y amar como soy amado? Que Dios nos traiga la conciencia de todo lo que Él nos ha dejado, para que tengamos vida en Cristo y que salgamos de aquí gozosos por reconocer la misericordia en nuestra vida y no tristes por reconocer el castigo de Dios. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos las gracias porque reconocemos en Cristo el abogado justo y fiel. Reconocemos en Él la expiación por nuestros pecados, el pago por nuestros pecados, el castigo que merecemos fue dado a Él allí en la cruz. Reconocemos, Padre, que toda la salvación viene de ti. Y reconocemos que no hay dos caminos, no hay dos verdades, no hay dos formas de conseguir la vida, sino solamente una: la fe en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Padre, que tú afirmes esa fe, confirmes esa fe en el corazón de cada uno de nosotros aquí. Que salgamos de aquí deseosos
de cumplir tu voluntad. Salgamos de aquí con ganas de tener cada vez más comunión los unos con los otros. Y que tengamos por medio de cada una de esas pruebas el gozo en la salvación. Bendícenos, Padre, que tú nos animes en esta mañana a seguir obedeciéndote en cada detalle. Ayúdanos a buscar en tu palabra lo que debemos hacer. Ayúdanos a comprender lo que es tu voluntad para cada uno de nosotros, para que seamos fieles, para que andemos como Cristo anduvo. Bendícenos en el nombre de Jesús que oramos. Amén.